Vivimos la era de la velocidad, en este mundo que gira cada vez más deprisa. Corremos de un lado a otro todo el tiempo, pero a veces necesitamos detenernos un segundo para preguntarnos qué nos hace sentir bien. Alcanzar una meta que nos habíamos trazado nos hace sentir orgullosos. Cuando compramos algo que nos gusta, nos sentimos satisfechos. ¿Y qué tal cuidar una plantita y verla florecer? O extraviarnos en las fascinantes páginas de un libro. Luzmeli y Josefina son dos mujeres con un corazón enorme que han encontrado lo que las hace felices y han querido compartirlo con todos. Ellas creen que la mejor manera de contribuir a hacer de este un mundo más amable para vivir es a través de la educación, alimentando el amor por la lectura y cultivando una vida más saludable mientras cuidamos el planeta. Hola, soy Josefina Jiménez y tengo una red de bibliotecas de la confianza de las que les voy a hablar ahora. Mi familia no es una familia lectora. No teníamos muchos libros en la casa, salvo los libros que eran necesarios para el colegio, ¿no? Las enciclopedias y diccionarios. O sea, digamos que esa preocupación sí tenían, ¿no? Con qué resolver las tareas en el colegio. Entonces, mis hermanos salían a jugar, los dejaban jugar en la calle, pero a mí no. Entonces me quedaba en casa y entre que estaba aburrida, abría el diccionario, como eran esos diccionarios grandazos, ¿no? Los enciclopédicos. Buscaba cualquier palabra, por ahí iba revisando lo que hubiera, ¿no? Esa curiosidad que comenzaba a germinar en ella tampoco fue alimentada en el colegio. Josefina sentía que sus profesores solo le asignaban títulos como parte del plan de lectura escolar, pero no había un auténtico propósito de inculcarla como hábito. Por eso, no le quedó otra opción que ir forjándolo poco a poco por sí misma. Cuando mi hermano mayor cumplió 15, vinieron a visitarla diferentes personas, vino un tío con sus amigos y uno de sus amigos trajo un libro, ¿no? Me acuerdo que ni siquiera lo había envuelto, ¿no? Parece que lo tenía ahí y lo trajo. Y mi hermano no quiso el libro, o sea, lo miró y dijo, ¿quién le va a regalar un libro a un chico de 15? ¿A quién se le ocurre, no? Mi papá tampoco, o sea, lo leyó y dijo, este libro no le gustó, lo dejó ahí y dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué problema tiene el libro, no? ¿Qué ha pasado? Entonces lo leí yo y de verdad que a mí me abrió un mundo totalmente nuevo, ¿no? Y todavía tengo ese libro, todavía lo conservo y como era, digamos, el único que tenía, creo que lo he leído muchas veces. Le hice muchas anotaciones, muchas inscripciones. Tampoco tenía cómo saber más de ese tipo de libros porque estamos hablando de la época pre-internet. Y le pregunté a mi profesor en el colegio, me dijo, yo no uso ese tipo de libros para mi programación, entonces no tenía quien más me dé información. La verdad estaba así como varada, ¿no? Entonces mi otro hermano un día trajo de la calle, se encontró tirado un libro que era de la misma editorial, es Alianza Editorial. Y le dije, pues no, debe ser más o menos bueno, o sea, si es la misma editorial. Entonces ese era El extranjero de Camus. Y le dije que lo quería, me dijo son 3 soles, y le pagué y me quedé con ese libro que también me gustó mucho. Y así fui explorando. Cuando terminó el colegio, Josefina ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aunque entró con la idea de estudiar literatura, finalmente optó por la Escuela de Arte. La universidad le permitió leer mucho más y sobre todo algo fundamental para cualquier lector voraz como ella: ampliar su biblioteca personal. Porque en San Marcos, claro, hay muchos puestos de libros de segunda mano. A mí me parecía un poco decepcionante tener que ir a la biblioteca, por ejemplo, y encontrar algo y que luego te digan que no te lo van a prestar, ¿no? Comencé a conocer otros lugares como Quilca o Amazonas, donde también podía acceder a libros relativamente económicos, ¿no? Pero la economía de un estudiante que además trabaja tampoco es la mejor, ¿no? Entonces, como yo iba mucho a Quilca, porque además escribía, participaba en recitales, empecé a conocer a los libreros de ahí del Boulevard y uno me permitió poder pagar semanalmente
algo de dinero, o sea, lo que yo pudiera juntar hasta terminar de completar el precio del libro y traérmelo a casa, ¿no? Y así fue que comencé a tener mi propia biblioteca, o sea, mi biblioteca personal. El librero al que se refiere Josefina es un entrañable personaje que conocen todos los que, como ella, visitaban con frecuencia el hoy extinto Boulevard de Quilca. Pedro Ponce fue uno de los primeros libreros en establecerse ahí y quien le dio una valiosa lección que con el tiempo ha podido confirmar. Pedro Ponce es un gran amigo. O sea, después del desalojo del Boulevard, porque los desalojaron hace unos años, se reubicó en Rufino Torrico, ¿no? Él tiene una frase que justo la tengo pegada abajo. Dice, leer es una forma de amar, me parece. Sí. Ella era una persona lectora. Cuando sabía que iba a ser mamá, dije, ok, quiero formar también a una lectora. Y desde antes de que naciera ya le había comprado libros también. Pero no estaba muy informada de la literatura infantil y es todo un mundo, es alucinante. Me gusta incluso mucho más que lo que yo leía antes, ¿no? Y fue por ella que empecé a formarme y a tener interés en cómo crear el hábito de la lectura en niños y niñas. Josefina quiso que la experiencia de Abril fuera diferente a la suya y creciera rodeada de libros. Desde muy chiquita le inculcó su amor por la lectura y así se convirtió en una pequeña pero ávida lectora. Motivada por su propio gusto hacia los libros y por la imaginación que caracteriza a todo niño, a Abril se le ocurrió una gran idea. Ella empezó a leer muy chiquita, fue antes de los 5 años, y un día llegué de trabajar y había pegado aquí en la ventana un letrero que decía biblioteca. Pero bueno, biblioteza, lo había escrito con Z al final, estaba aprendiendo igual. Y me dijo que quería conocer más niños y niñas lectores como ella, ¿no? Que en su nido no había. Entonces me dijo, o sea, al día siguiente me dijo, nadie ha venido, después me pidió hacer un video porque nadie venía, ¿no? Al tercer día. Y así me seguí insistiendo, nadie viene. Entonces yo le dije, bueno, si nadie viene, nosotros vamos a ir a buscarlos. Y empezamos a llevarlos al parque, al que está acá, en Precursores. O sea, siempre uso las cajas, las jabas, porque son un material muy accesible. Entonces conseguí una, la pinté, le puse ruedas y la llevamos como un carrito. Ella sí quería tener una sala de lectura, quería tener una biblioteca. El primer piso de la casa estuvo vacío un tiempo y mi papá me permitió poder instalar ahí una biblioteca que era la biblioteca para niños sin miedo, ¿no? La biblioteca de ella. Utilizamos los libros que tengo en el estudio, otros más, mesitas, alfombras, ¿no? Y así atendíamos, pero previa cita, ¿no? No la podíamos tener abierta siempre porque no estábamos todo el tiempo en la casa. La biblioteca duró más o menos un año hasta que llegó la pandemia. Sí, o sea, empezó fue el verano del 2019. Un proyecto muy querido para ella es el Club de Lectura Pequeños Lectores, que comenzó allá por el año 2013. Pues sí, el tiempo pasa volando. A pesar de todas las dificultades que se han presentado, este 2023 cumple nada más y nada menos que 10 años. Yo en ese momento trabajaba en el Museo Metropolitano de Lima y el Museo Metropolitano tenía una sala de lectura infantil. Entonces, como yo era la coordinadora del área educativa, me dijeron, tienes que hacer algo con esa sala. Y entonces creamos un club de lectura que en principio, por estar en el Museo Metropolitano, digamos que tenía como tema eje la historia de Lima en sus diferentes épocas. Luego cambió la gestión municipal, cerraron la biblioteca, pero no íbamos a dejar a los niños sin su club de lectura, que era un club de lectura gratuito. Entonces, con los chicos que trabajaban en el museo, que decidieron ser voluntarios también de este programa, lo seguimos haciendo durante un tiempo más, pero en diferentes lugares, ¿no? Incluso lo hemos hecho en la calle también.
entrar al Club de Pequeños Lectores pude encontrar personas que también tenían ese gusto con los libros. Pude conocer a una fabulosa persona que es una de las personas que me motivan mucho, es de la que más admiro y a la que más quiero, y es la señorita Josefina, quien ella es la impulsora de este proyecto, y ella me dio esa motivación porque yo vi su ejemplo de que ella compartía libros, y gracias a eso también nació mi deseo de yo querer replicar eso, pero en mi comunidad, en un lugar donde a veces las bibliotecas están muy lejanas. Y al hacerlo yo, entonces fue por su ejemplo de ella. Porque ahí se pudo ver el talento que Gabriela tenía, el cual yo no me di cuenta. Ahí es donde pudo ver de que ella tenía ese talento para escribir cuentos, crear poesías, el cual una madre a veces no se da cuenta. Creo que alguien se lo tiene que decir, que a veces no le damos importancia a la lectura, pero eso es muy importante, porque a través de ahí es donde mis hijos se han podido abrir las puertas a lo que ahora han podido lograr, ¿no? A través de la lectura. Es más, a veces ni siquiera les compramos el libro que te piden porque piensan que es algo insignificante, pero eso va a marcar lo que ellos realmente desean en el futuro, ¿no? Así como le pasó a Luzmeli, la llegada de la pandemia fue un momento decisivo para Josefina. Los cambios que trajo fueron la chispa para una obra que ha logrado prender en muchas partes de nuestro país. Yo soltaba libros en principio, o sea, regalaba los libros que ya yo había leído y no tenía necesidad de conservar. Llenaba una maleta con los libros que no iba a leer y los llevaba a la escuela donde yo trabajaba. Yo he trabajado en la Escuela de Bellas Artes y también en una escuela de formación actoral. Entonces, a fin de ciclo llevaba una maleta con los libros y les decía a los chicos que se lleven el que quisieran, ¿no? Luego también lo hice ya en la calle, ¿no? Lo empecé a hacer aquí por un mercado. Pintaron una frase alusiva a los libros en una pared aquí afuera, en Insurgentes, en una casa. Y yo dije, bueno, si están diciendo lee un libro, ¿por qué no hay libros? Entonces cogí una caja de las jabas de madera que también usé para las intervenciones que hacíamos en el parque con la biblioteca de mi hija, Abril, y puse libros ahí. Pero a la persona dueña de la casa no le gustó mucho la idea y siempre la apartaba. Y cuando yo llegaba de trabajar la encontraba en un mercadito y me decían, bueno, acá te lo hemos cuidado, ¿no? Ponía las fotos en mis redes sociales. Varios amigos se sumaban a esto y me donaban libros. Entonces, para esta intervención, un amigo me donó muchos libros justo el día previo a que nos encierren, es el domingo, ¿no? Y yo dije, bueno, no me voy a quedar con todo esto. Así que amarré la caja de frutas que siempre usaba, la amarré en la fachada de la casa. Así comenzó a funcionar la Biblioteca de la Confianza, afuera de su casa, en el distrito de San Miguel. Josefina decidió que todo el sistema se basara en algo que como sociedad deberíamos incentivar siempre: creer un poco más en los demás. Ponía pocos libros para evitar el contagio por el contacto. En ese momento no se sabía muy bien cómo se cuidaban los libros del COVID, ¿no? Entonces, igual siempre los desinfectaba, ¿no? O sea, yo trataba de pensar que puedo confiar en mis vecinos, puedo confiar en que se van a llevar el libro y que lo van a regresar. Se volvió más o menos una biblioteca cooperativa, ¿no? Porque los vecinos, ya, yo no me voy a llevar nada, pero te voy a dejar libros. O quiero que mi hija lea otros libros, ya leyó estos, te puedo dejar estos y los intercambiamos por otros, y así, ¿no? No se mueva, porque al regresar veremos cómo, siguiendo el ejemplo de Luzmeli, algunos familiares y vecinos ahora cuidan sus propios huertos en casa. Y Josefina se da cuenta de que lo que nació como una forma de hacer más llevaderos los primeros días del confinamiento para las personas de su distrito, hoy por hoy alcanza a mucha gente más allá de Lima. Sí, va. A sudar la Perú. A ponerse la camiseta. Sí, señor. Ya no solamente eran, digamos, los vecinos los que venían a ver la biblioteca, sino personas de otras partes, más o menos cerca, ¿no? Y creí que estaba un poco oculta aquí en el pasaje. Entonces decidí llevarla a un parque. Cuando la biblioteca empezó a replicarse, o sea, el formato de la biblioteca empezó a replicarse, en Arequipa lo hicieron en parques.
Entonces dije, bueno, voy a hacer lo mismo, la voy a llevar al parque que tengo acá cerca, de modo que pueda también vigilarla. Los meses pasaron, y así como las formas de relacionarnos fueron cambiando, también lo hizo la Biblioteca de la Confianza. Josefina fue adaptándose a los cambios y creando nuevas estrategias para llegar a un público más grande. Al mismo tiempo, la iniciativa se hizo cada vez más popular y despertó el interés de varias personas que decidieron sumarse a este movimiento para el fomento de la educación y la cultura. En el 2021 que dije ya, los libros tienen que llegar a más personas y podemos manejar las cosas también de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos un diseño de un letrero con el teléfono, ¿no? Para que comuniquen por WhatsApp los préstamos. De hecho, algunas personas se prestaban los libros y lo comunicaban y ya se hacían usuarios de la biblioteca porque eran, digamos, frecuentes. Venían siempre por libros. Y claro, de hecho, había otras personas que también se lo llevaban y no decían nada, ¿no? Cuando yo, comencé a hacer la biblioteca era marzo. Cuando yo empecé con este proyecto estábamos en marzo del 2020. Luego empezaron a difundirse algunos artículos, algunas notas periodísticas también sobre la biblioteca hacia mayo. Y en junio hicieron un reportaje más o menos grande en la tele. Entonces, en la tele llegó a muchas más partes. Y ahí fue que empecé a recibir las solicitudes para replicarlo. En principio fueron niñas, ¿no? Ahí, por ejemplo, está Gaby de Horacio. Ella me pidió replicarlo. En ese momento ella estaba todavía en Pequeños Lectores. Luego otra niña más en San Juan de Miraflores quiso replicarlo. Recibí mensajes para replicarlo en Arequipa también, ¿no? Y así empezó a crecer, ¿no? Entonces al principio cuando éramos 3, 4, yo decía, muy bien, yo te mando la caja, te mando el letrero, te mando libros y lo sumamos a la red, ¿no? Pero ya pues llegó un momento en el que éramos 47, ya en el 2021, y eso no era muy sostenible, que digamos. Sin embargo, desde entonces se han reducido. Y ahora hay 20 puntos de lectura en todo el país, que agrupan tanto salas de lectura como iniciativas particulares de personas que promueven este hábito en distintos espacios. Preguntaba qué tipo de lectores tenía su barrio, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos diferentes casos. En el caso específico de Gaby, van a su biblioteca chicos como ella, ¿no? Niños, chicos que todavía están en el colegio. Había una biblioteca en Puno en el que la chica que lo gestionaba, que lo atendía a jóvenes que se preparaban para la universidad. Entonces había que mandarle ese tipo de libros a ella, ¿no? Y así, o sea, una de las preguntas del formulario de los voluntarios era ¿qué tipo de lectores tienes en tu barrio? Sin duda, muchos peruanos comparten la vocación de Josefina. No solo su fascinación por abrir los ojos a distintas realidades y descubrir mundos nuevos a través de los libros, sino también su deseo por difundirla a todo su entorno. Sin importar las condiciones y los obstáculos propios de cada lugar, han aparecido puntos de lectura en varias regiones y en zonas rurales. Hay en Arequipa, hay en Puno, hay en Cusco, hay en Pasco, hay en Lambayeque también. Hubo en Trujillo, en Iquitos también. Casi todas las bibliotecas están en zonas urbanas, pero tenemos una biblioteca en una zona rural. También se enteró la persona que lo gestiona, se llama Zaida. Ella es docente de educación inicial. Se enteró también por la televisión. Y ella vive en el caserío del Carmen, en Tucumé, en Lambayeque. Y me pidió libros para sus niños, los mandamos en su local, es un local que era prestado en ese momento. Atendía también a los pequeños que fueran a la biblioteca, pero luego le pidieron que retorne el local, ¿no? Le dijeron que lo regrese, el dueño lo pidió. Entonces ella me solicitó construir un módulo allá, algo, no sé, una de esas viviendas prefabricadas para que funcione como una biblioteca. Pero claro, una cosa es financiar envíos que no te sale más de 50 soles quizás, y otra cosa es comprar uno de esos que está como 3.000, 4.000 soles. Y yo le dije, bueno, paciencia, ¿no? En algún momento podremos hacerlo. Pero sí hay pedidos así también, ¿no? De hecho, a mí me interesa muchísimo más poder llegar a zonas rurales porque es donde hay menos acceso. Mi nombre
nombre es Gabriela Alosilla Martínez, soy comunicadora social y periodista de profesión. En estos momentos me encuentro en la ciudad de Arequipa y bueno, estoy integrando lo que es la red de las bibliotecas de la confianza. Empecé con una cajita de frutas, al igual que Josefina, colocándola en un espacio donde pudiera tener acceso a las personas que estuvieran en el entorno donde yo me desenvuelvo, ¿no? Poco a poco, mientras se iba normalizando todo, en mi caso, decidimos colocar la cajita en un negocio que teníamos, que era de un food truck, un carro de comidas. Entonces nosotros pusimos la cajita en el mismo carro, en la parte de afuera, para que las personas que fueran a consumir o simplemente que pasaran por el lugar pudieran aprovechar, ¿no?, de la biblioteca. Muchas personas se acercaban y preguntaban si cobrábamos, ¿no?, por los libros, pero definitivamente no. Un público que a mí me ha cautivado mucho ha sido el de los niños, ¿no? Los niños han sido en sí el público lector que más he tenido yo en mi punto de lectura. La Red de Bibliotecas de la Confianza es una obra que se sostiene a partir del compromiso de los voluntarios. Es una acción de servicio a la comunidad que realizan desinteresadamente siguiendo el ejemplo de su fundadora. Pero precisamente porque los recursos son limitados, para Josefina es fundamental elegir bien a dónde dirigirlos. Ella no lo duda y pone en primer lugar a quienes tienen más necesidades. Gracias a lo que salió en la tele, se comunicaron conmigo a través de la página de Pequeños Lectores. Y la primera biblioteca en una villa común fue la de Lomo de Corvina. Está en Villa El Salvador y la gestiona Sara Ramírez. Ella es una dirigente de villa común que puso a disposición el espacio que ella usaba como comedor popular, ¿no? Ya como las personas no podían quedarse a comer en el mismo lugar, lo tenía vacío y lo implementamos como una sala de lectura. Yo los conocí a ambos en el club. El club también se desarrollaba en la Biblioteca Metropolitana de Lima, ¿no? Y a mí me gustaba ver el entusiasmo, no solamente con el que asistían ellos, sino también el de su mamá, de su papá, ¿no? Viajaban 2 horas para poder ir y luego otras 2 para poder regresar, ¿no? Y encima eran puntuales, o sea, siempre estaban participando. Entonces dije, ya ellos tienen muchas ganas de hacer las cosas, ¿no? Les gusta. En Lima hay 4 puntos de lectura. 3 se encuentran en ollas comunes, pero uno de ellos funciona en el segundo piso de una casa de Huaycán. La fundadora es Gabriela Yauri, una joven promesa literaria y exalumna de Josefina en Pequeños Lectores, como su hermano Rodolfo, quien a su corta edad ya es un inventor consagrado. Gaby ya me había comentado que quería ser escritora, entonces yo he revisado sus textos y le recomendaba lecturas adecuadas como para ella, ¿no? O sea, más o menos sabiendo, viendo quizás su estilo, su forma de escribir, ¿no? Rodolfo, él participó en un programa, en un taller que se me ocurrió, que se llamaba El Banco del Tiempo. Pues un formato que yo he adaptado de un proyecto que se hizo en España. En el Banco del Tiempo, lo que yo les decía a los chicos era, ustedes tienen muchas habilidades, muchos conocimientos, muchas potencialidades, así que cada uno puede ser profesor por un día de un tema que les interese, ¿no? En el caso de Rodolfo, él hizo, por ejemplo, robótica, ¿no? Y electrónica. En realidad primero comenzamos con lo mismo que Josefina había hecho, con la típica cajita de frutas, con libros, el bonito mensaje en letras hermosas de toma un libro, te lo presto, para llegar más a los vecinos, un mensaje de confianza. Y vi que dio resultado, cuando los niños se maravillaban con eso, se quedaban mirando qué era eso y después ya se cumplió el sueño. Tuve una biblioteca grande y es algo de lo que más quiero en el mundo. En mi caso estuve en el Banco de Tiempo y en aquí más que todo se demostraban los talentos de los distintos niños. Y más que todo, en mi caso, fue donde me aventuré a investigar un poco más sobre este mundo de la electrónica, programación, impresión 3D. Bueno, esta es la impresora 3D que armé a los 13 años
Bueno, esta precisamente no es, ya que la he ido mejorando poco a poco con piezas impresas. Y bueno, aquí ustedes pueden ver más o menos el funcionamiento. Ya son 3 años desde que Josefina comenzó su gran aventura con las bibliotecas de la confianza. Pero ella lo ve como una respuesta puntual a las urgencias que surgieron durante la pandemia. Por eso le gustaría dar un paso más y formar una asociación que contribuya a encontrar soluciones duraderas ante los distintos problemas en la educación que tenemos como país. Con la asociación, de hecho, me gustaría poder constituir nuevas bibliotecas. O sea, digamos que mi interés es llegar a más lugares y poder implementar bibliotecas, buenas bibliotecas, ¿no? Pero para eso se necesita financiamiento. Entonces, con una personería jurídica podemos acceder a eso. Luzmila y Josefina son 2 peruanas con una enorme capacidad de llegar a las personas haciendo lo que más aman. Desde sus distintos ámbitos de acción, ellas no buscan solamente seguir acumulando libros en su biblioteca o que su negocio de hortalizas crezca cada vez más. Desean compartir lo que tienen y lo que saben con todos los que quieran escuchar su mensaje. Y ahora que estamos llegando al final del programa, nos dejan una última lección. Lo que yo busco, digamos que mi intención es que los niños y niñas tengan en lo posible las mismas oportunidades, ¿no? Entonces no solamente basta con ponerles ahí los libros, sino que también hay que desarrollar algún trabajo de mediación con ellos, ¿no? Para eso se necesitan, no sé, mediadores de lectura, voluntarios, ¿no? Además también tienen que potenciar sus habilidades y para eso me gustaría crear un programa de mentores, ¿no? De profesionales también voluntarios. Yo no podría orientar a todos los niños y niñas que llegan al club de lectura y que veo que tienen determinados talentos, sino más bien hacerles el puente con algún profesional que pueda orientarlos mucho mejor que yo. Ha sido voluntaria en diversos proyectos artísticos y educativos en espacios penitenciarios y hospitales psiquiátricos. El año pasado ganó el Premio Ciudad